Sí, buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Deseamos que Dios los bendiga. También a los que nos ven a través de las redes sociales, deseamos que Dios los bendiga. Y que el mensaje que traemos para hoy sirva de bendición para nuestras vidas y sirva para alimentarnos espiritualmente, para comprender cada día más acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a orar para que sea el Señor el que guíe cada palabra que salga de mi boca, que sea realmente guiada a través de su Espíritu Santo y que sirva de alimento espiritual para cada uno de nosotros. Sí, Padre, te damos gracias una vez más por este día, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú seas el que guíe esta palabra que sale de mi boca, Señor. Guíala, Padre, que sirva, Señor, para edificación de nuestras vidas, para comprender cada día más tu voluntad, Señor, para fortalecernos en ti, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. A este mensaje le he puesto por título: Aprende a escuchar la voz correcta. Es muy importante saber qué voz es la que nos estás hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que siempre hay dos voces principales que se acercan y hablan a la vida del hombre. Desde el principio, desde Génesis, cuando Dios creó al hombre, está la voz de Dios que enseña, que instruye al hombre, que le pone mandamientos que realmente lo que hacen es crear una cobertura alrededor del hombre. Y está la voz del diablo que viene a tentar, viene a seducir y viene a sacar al hombre realmente de ese lugar seguro que Dios le pone, le da al hombre. Lo viene a sacar, viene a romper la comunión entre el hombre y Dios. Viene siempre a tratar de confundir al hombre, engañarlo y a que el hombre camine en caminos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz correcta. Tenemos que aprender quién es realmente el que nos está hablando a nuestra vida. Porque es muy fácil caer en esta trampa. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Si nosotros buscamos en Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, vamos a ver ahí lo que nos describe la Biblia, la palabra de Dios. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Puedes ver aquí cómo Jesús, recién después de haberse bautizado, recién después de que el Espíritu Santo haya venido sobre su vida, como señal del ungido de Dios, después recién de que el mismo Padre haya testificado de los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el cual me complazco, este es mi Hijo amado. Entonces él fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para pasar este tiempo de ayuno de 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios, y enfrentarse a esta tentación. Es decir, el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne, Jesucristo encarnado, el Verbo encarnado, pasó por un proceso
pasó por un proceso el cual tuvo que enfrentar, era necesario. Y dice que lo llevó a un punto de debilidad. Este proceso lo llevó a un punto de debilidad y justo en su debilidad, en su necesidad, es que aparece la primera tentación del diablo. El diablo no lo tienta en su fortaleza, lo tienta en su debilidad, lo tienta en su necesidad, porque él, aunque era 100% Dios, porque él nunca renunció a su divinidad, también al encarnarse era 100% humano, hombre. Y como hombre tenía necesidades de comer, de beber, de descansar, de dormir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él llega a este punto de debilidad, pues justo aparece entonces en escena Satanás, el diablo, el gran opositor, que Dios lo reprende en el nombre de Jesús, y él viene a tentar a Jesús. Lo viene justo a tentar en su debilidad y en su necesidad, para que haga justo lo opuesto a lo que Dios enseña en su palabra, para que se rebele en contra de Dios y para que haga aquello que realmente necesita, aquello que se puede decir desde un punto de vista humano le conviene, que necesita, una necesidad que debe suplir después de nada más y nada menos de 40 días con 40 noches. No está diciendo aquí solamente 40 días, en la parte del día. La escritura especifica bien 40 días con 40 noches. Es decir, él estuvo los 40 días 24/7, los 24 horas de cada día, cada semana, como decimos 24/7, los 24 días, las 24 horas, los 40 días. Él estuvo minuto a minuto, segundo a segundo en ayuno, aguardando este momento, porque sabía a lo que se iba a enfrentar. Y él estuvo allí en una soledad aparente, en un desierto. El desierto es un lugar donde la Biblia muestra que Dios llevó a su nación al desierto, porque en el desierto la nación de Israel dependía 100% de su Dios, del Dios que lo había llevado allí. Y entonces, después que Jesús se bautiza, el Espíritu Santo lo guía al desierto. Él depende 100% en ese desierto del Padre y del Espíritu Santo, para que en su ser interior lo fortalezcan y él esté fortalecido, él esté preparado para lo que se va a enfrentar. Él no estaba en el desierto por estar, él no estaba en el desierto caminando, paseando, no era un picnic lo que él estaba en el desierto. Él estaba en un proceso, él estaba en una intimidad, él estaba en una relación íntima con el Padre en el desierto, fortaleciendo su ser interior, porque iba a ser tentado nada más y nada menos directamente por el opositor de Dios, por Satanás, el diablo. Y llegado un momento en que su carne se debilitaba a un extremo, entonces aparece el opositor en escena y lo tienta justo allí en su necesidad. Y esto es un punto clave, porque justo en la necesidad de cada hombre es donde el diablo puede venir y tentarte. Y es donde puedes caer fácilmente, porque es lo que tú deseas, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas. Y es allí donde está la tentación. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que tener en cuenta que la palabra de Dios es tu fortaleza, es lo que realmente te fortalece. ¿A qué te vas a inclinar? ¿Te vas a inclinar a los deseos de la carne o te vas a inclinar a la voluntad de Dios? Es lo que aquí está apareciendo. ¿Te inclinas a los deseos de la carne a hacer tu voluntad o te inclinas a lo que Dios te manda a hacer la voluntad de Dios? Después lo tienta en su ego. Hay algo que a los hombres nos cuesta a veces trabajo dominar en nuestra vida, y es el ego. Todos los hombres alardean de lo que hacen, de lo que obtienen, de la grandeza que tienen, inclusive de cuánto Dios lo bendice. Porque hay como especie de una corriente en el mundo de que Dios te quiere mucho por todas las pertenencias personales que tú tienes, lo que llegas a obtener,
Si eso fuera así, Dios amaría inmensamente a los narcotraficantes que viven en mansiones lujosas y que tienen millones que a veces les cuesta trabajo a los mismos millonarios obtener en sus negocios, y sin embargo ellos viven con una ostentación de vida tremenda, delincuentes, asesinos, gente impía que prosperan producto de su camino de impiedad, de todos los males que hacen en la tierra, y viven con un lujo y con un esplendor increíble sobre la tierra. Entonces esta gente podrían decir de que realmente a ellos es a los que más Dios ama, no nosotros. A personas que viven de pan nuestro de cada día, como nos enseña la Escritura. Entonces, si nosotros vamos a guiar el amor de Dios por las pertenencias materiales que tenemos o por las riquezas que tenemos, entonces nuestra vida realmente tenemos en ese estado una carencia grande del amor de Dios. Es lo que estaríamos diciendo, las personas que son pobres, las personas que no tienen un estado, se puede decir, de riqueza, de ostentación material, asequible a ese punto de esplendor, de altura. Sería una porción mínima de la humanidad realmente la que es amada por Dios. Y entonces eso es una gran mentira. La Biblia no dice eso. Más bien la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se muestra al mundo, a la humanidad, que verdaderamente preparó un plan de redención, y Él mismo se encargó de que este plan de redención llegara a su punto y que se cumpliera. Entonces ahí se muestra el amor de Dios para con el hombre. No es que si tienes muchas riquezas que se las deje de tener. Puede ser prosperada por Dios, puedes tener muchas riquezas, y no puede ser prosperada por Dios materialmente en riqueza, y quizás no las tenga, pero el amor de Dios no se puede medir por las pertenencias materiales que tú tienes o no, porque como dijimos antes, hay muchas personas que están completamente apartados de la voluntad de Dios y que pueden llegar a tener muchas riquezas, que pueden llegar a obtener las cosas que quieren, pero no porque hagan la voluntad de Dios ni porque sean buenos. Sencillamente muchas personas tienen una apariencia de piedad, se pintan como buenos, pero no lo son. La palabra de Dios inclusive dice que no es nadie bueno delante de Dios. Y que los justos son aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero, y aquellas personas que se apartan para Dios, que se quieren santificar. Por lo tanto, Jesús en la segunda tentación le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Todo lo que tú quieras obtener por ti mismo, todo aquello que realza tu ego, todo aquello que te engrandece como hombre, todo aquello que te puede levantar inclusive como un ídolo delante de otras personas, son cosas que tientan a Dios, tu Señor. Tú puedes caminar en caminos para obtener esas cosas que verdaderamente están desagradando a Dios completamente. Entonces no tentarás al Señor tu Dios con las cosas que tú haces, ni siquiera en tu pensamiento lo pongas. No te enfrentes a Él, no lo tientes, porque realmente lo estás desechando. Y más cuando dice que le conoce. Eso es una gran ofensa, decir que tú conoces al Dios vivo y verdadero y buscar caminos para obtener las cosas que tú quieres. Vamos a ver más adelante de eso. En la tercera tentación, Satanás le muestra toda la gloria del mundo. Aquí ya llega a su punto clima la tentación. Él está mostrando todos los reinos, toda la gloria, toda la grandeza. Me imagino, aunque la Biblia no lo describe así, que no es una cosa así de lejos, así chiquitica, así de lejos, así, mira, un puntico, sino que como que le pasa una película por delante, una imagen, y puede ver toda la gente en su gloria, en su esplendor, todos estos reyes, toda esta opulencia, toda esta gente que tiene el renombre, la grandeza, toda esa gloria, en donde vemos riqueza, donde vemos fama, donde vemos poder, toda esa gloria se la está poniendo delante a Jesús, como diciéndole: lo que tienen ellos en porción, en parte, pero a ti yo todo te lo voy a dar. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Es decir, lo único que tienes que hacer es buscar tu forma de obtener estas cosas. Apártate de la manera de Dios y establece tu manera en tu vida, y yo te voy a dar toda esta gloria. Yo te estoy ofreciendo todo esto. Una gloria pasajera, una gloria
con un alto nivel de corrupción, de corruptibilidad. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, no te tienes que inclinar delante de nada ni de nadie para obtener lo que tú quieres. Tú no tienes que ir detrás de nada ni de nadie para obtener lo que tú quieres. Tú solo debes adorar y servir al Señor tu Dios. No importa la condición en la cual te encuentres. Esta es lo que realmente la Biblia nos está dejando ver aquí. No importa en la condición en la cual te encuentres. Tú solo servirás al Señor tu Dios. Ahí vas a encontrar realmente tu poder, vas a encontrar tu grandeza y vas a encontrar tu riqueza en el Señor tu Dios. Que dicho demás, dice que Él es el Rey de todo, del oro, de la plata y de todo lo creado. Así que las riquezas de este mundo fueron creadas por el Dios vivo y verdadero. Y Él dice que las riquezas de este mundo están destinadas a perecer porque este mundo está destinado a perecer. Y cuando este mundo perezca, junto con Él va a perecer toda la riqueza, todo el esplendor y toda la grandeza de este mundo. Por lo tanto, si te aferras aquí, te estás aferrando a lo que va a desaparecer. Tú decides a qué tú te acoges, qué es lo que tú abrazas. Si vamos a Mateo 16, versículo del 21 al 23, allí dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. No estoy en el 15, disculpen. 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira qué interesante. Jesús le está enseñando a sus discípulos que ya llega el tiempo en que va a ser sacrificado en la cruz. Él sabía para lo que él venía. Ya viene el tiempo en que él se iba a entregar para morir como el Cordero de Dios inmolado, colocado en un madero, como estaba escrito. Él iba ahí a entregar su vida, a derramar su sangre, para que se cumpliera este ministerio de redención, de salvación sobre la humanidad, se estableciera. Este ministerio de redención y de salvación sobre la raza humana. Se estableciera esta gracia de Dios. Y cuando él está enseñando esto, nada más y nada menos que Pedro, uno de los discípulos del círculo más íntimo de Jesús, Pedro lo toma y lo lleva aparte y empieza a hablar Pedro con Jesús. Ahí estaba Pedro y Jesús hablando, como en una intimidad, algo muy íntimo. Y Pedro comienza a decirle, ten misericordia de ti mismo, que esto no te acontezca. La voz del diablo te puede hablar incluso a través de personas muy íntimas, muy allegadas. No tienen que ser gente desconocida, ni tiene que ser el mismo diablo. Puede ser gente que tú quieres mucho, pueden ser gente que inclusive que estén en la iglesia y te vengan a hablar a ti. Y a lo mejor no lo hacen por mal, sino que desde ese punto de vista Pedro estaba mirando desde la carne como hombre y estaba tratando de guardar a Jesucristo. Pedro tenía puesta una mirada desde el punto de vista humano, no lo tenía puesto desde el punto de vista espiritual. Le estaba diciendo, trata por todos los medios de que esto no te suceda. Usa todo tu poder, todos tus contactos con el Padre que está en los cielos. Usa todos los medios que tienes a tus manos para que esto no suceda, no pase. Y estaba tratando de disuadir a Jesucristo, estaba tratando de convencerlo
para que no fuera a la cruz. Y Jesucristo lo identifica con Satanás. Porque aquí estaba hablando la carne de Pedro. Así como en un momento cuando Pedro le confiesa, le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Cuando Jesucristo le pregunta, eran todos sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él le dice, esto no te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. En ese momento Pedro estaba hablando a través del Espíritu. El Padre que está en los cielos se lo había revelado a través del Espíritu Santo y el mismo Jesucristo lo reconoce. Pero en este momento Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El mismo Pedro en un momento habló con una revelación espiritual muy alta, muy grande, que el mismo Jesucristo lo alabó por eso. Es el mismo Pedro que ahora está hablando a través de su carne, que el diablo está usando su carne para tratar de convencer a Jesús que no vaya a la cruz del Calvario, que no cumpla con el plan de redención, con el plan de salvación, el cual estaba en la agenda de Dios, para que toda la humanidad sea salva, inclusive Pedro. Y Jesús lo tiene que reprender y lo tiene que apartar en ese momento de él. ¿Por qué? Porque el diablo puede usar personas queridas y no se puede decir que lo hagan por mal, precisamente porque te quieren mucho y no quisieran que nada malo te pasara. Pues entonces, poniendo la vista en un punto de vista terrenal, aquí en la tierra, a veces nosotros como humanos nos olvidamos de que siempre caminar poniendo nuestra mirada en el cielo y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y en este momento Pedro está actuando de esa manera. Cristo lo reprende y lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo. Porque sabe que en ese momento Satanás, el diablo, está usando a uno de sus discípulos, está usando la debilidad de uno de sus discípulos, el temor de que su maestro le pasara algo, de que realmente muriera. Uno de sus discípulos más allegados a Jesús, que más amaba a Jesús, lo estaba usando para disuadir a Jesús de cumplir su misión como Salvador y como Redentor. Por lo tanto, no te debes extrañar de que tú recibas la tentación de hacer lo contrario de lo que Dios te enseña, te manda y te instruye a través de personas muy allegadas a ti que te amen mucho. Y a veces no lo hacen por mal. Pero el objetivo aquí no es si lo hace por mal o si no lo hace. El punto aquí que se está viendo en esta enseñanza es de que lo está haciendo. Y ahí es donde te tienes que parar firme y decidir también hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 37, versículo de 5 al 6. Salmo 37, versículo de 5 a 6. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es importante, lo volvemos a leer. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es muy importante. Y este salmo, si lo lees completo, precisamente habla de la prosperidad de los injustos y es un consejo a los justos de no sentirse mal, de no envidiar realmente la prosperidad de los injustos, porque estos injustos van a ser desechados por Dios y toda su prosperidad y toda su grandeza y toda su riqueza va a pasar junto con estos injustos, porque todo lo que se obtiene a través de la justicia va a perecer. Cabe señalar que parte de la injusticia que Dios tiene tomada aquí, parte de los caminos a través que los hombres, que esto viene de la antigüedad, obtienen toda la riqueza y todo el esplendor y tratan de mantener su riqueza y esplendor es a través de la idolatría. Si tú vas al libro de Éxodo, tú vas a ver allí como lo dice, no te harás imagen, no te inclinarás delante de ellas y no la adorarás, porque yo soy tu Dios celoso. Y es que las imágenes, detrás de cada imagen hay un poder demoníaco.
Hay un poder del mismo Satanás, el diablo, operando allí, concediendo cosas. Si tú lees en el libro de Génesis, cuando Dios manda a Moisés a liberar a la nación de Israel, que él se lleva allí con todos sus milagros, y tú ves allí como Dios le da como señal una vara, y le dice que arroje esa vara en tierra, y la vara se convierte en una serpiente. Y le dice que tome la vara por la serpiente por la cola. Cuando toma por la cola, la serpiente se vuelve a convertir en una vara. Y Moisés, cuando llega a la corte de Faraón, justo hace esa señal que Dios le había dado. Lanza la vara al suelo, y cuando la vara cae en el suelo del palacio, pues entonces se convierte en una serpiente. Dice que inmediatamente los dos grandes hechiceros de Faraón que estaban ahí lanzaron sus varas también al suelo, y sus varas se convirtieron también en serpientes. Después la serpiente de Dios se tragó las dos serpientes de los hechiceros, dando a entender de que verdaderamente el poder verdadero, el poder genuino, y lo que verdaderamente tiene poder es el poder de Dios. Ahí está el milagro de Dios, es el que guarda el poder verdadero. Lo que viene de Dios es lo verdadero. Por lo tanto, aunque el diablo haga también, pueda reproducir los mismos milagros que Dios hace, y pueda reproducir un poder mentiroso para actuar y dar a entender de que realmente hay grandeza de lo que él hace, al final lo que va a prevalecer es lo de Dios, que es lo verdadero. Y ahí lo va a entender cuando la serpiente de Dios se traga la serpiente de los hechiceros. Pero podemos ver que los hechiceros pudieron reproducir inmediatamente el milagro que también hizo Moisés. Un milagro que Dios le había dado como señal. Es decir, que el diablo tiene un poder mentiroso, pero lo tiene. Por eso no te debes extrañar que personas que son idólatras, que tienen ídolos, que le piden a los ídolos, puedan obtener cosas, que es lo que el mismo diablo le concede. Cuando tú vamos y volvemos a recordar lo que acabamos de leer un pasaje atrás, cuando viene y le dice a Jesucristo: si postrado me adorares, todo esto te daré. Es decir, si tú eres una persona que trabajas con ídolos y detrás se manifiestan potestades demoníacas a mayor nivel de tinieblas, a mayor nivel de idolatría, a mayor nivel de compromiso con esta oscuridad, hay un mayor nivel de ignorancia de la luz y de la verdad de Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, dice: y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Todo aquel que anda en tiniebla anda en muerte, porque no está en la vida de Dios. Cuando estos cielos y esta tierra pasen, va a permanecer la palabra de Dios. Cuando estos cielos y esta tierra pasen y ya no sean más, ¿qué vas a tener? No vas a tener nada. ¿Por qué? Porque lo único que va a prevalecer va a ser lo de Dios, va a ser lo verdadero, va a ser lo eterno. Los que se guarden en Dios, los que confíen en Dios, son los que van a permanecer. Por lo tanto, no te impacientes a causa de los impíos, a causa de los que prosperan en sus caminos de impiedad, a causa de los que prosperan en su camino de mentira, a causa de los que hacen cualquier cosa por obtener lo que ellos quieren. Yo no sé quién tú eres, quién me está escuchando del lado de allá, ni cuál sea tu necesidad, ni cuál sea el nivel de desespero que tengas. Pero la Biblia te exhorta a que confíes en Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres un ser nacido de nuevo del agua y del Espíritu, la Biblia te enseña y te exhorta a que tú confíes en Dios con todo tu ser y que te guardes en Él, porque Él va a ser el que te va a prosperar, Él va a ser el que te va a guardar, Él va a ser el que te va a bendecir. Si vamos al Salmo 23, este es un salmo. Cabe mencionar que el 37 también lo escribió el rey David. David era un hombre que tenía un corazón para Dios, un hombre que en todo momento trataba de agradar a Dios, no importa cuáles fueran sus circunstancias. Justo el Salmo 23 es uno de los salmos tan gloriosos de la palabra de Dios, pero
que él lo escribió justo cuando estaba siendo perseguido por Saúl, cuando tenía que vivir en un desierto, cuando tenía que esconderse en cuevas, cuando su vida peligraba en cada momento. Él escribe este glorioso salmo, un pequeño salmo pero muy glorioso y con una fuerza muy grande. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un salmo que desde que tú lo lees, desde el primer versículo hasta el último, es una declaración. Por eso este salmo llega tanto. Hay personas que hasta que no son cristianas que se saben porciones de salmo y hasta se lo saben entero. Porque este salmo es una declaración de un hombre que, aunque en ese momento está pasando por tribulación, que está siendo perseguido, que su vida está en peligro, él se guarda haciendo la voluntad de su Dios. Él se guarda para su Dios y su corazón, ese corazón que tenía, un corazón para Dios, no cambia. Él guarda ese corazón para Dios, que entre en una armonía con la parte de Proverbios 4:23 que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él guarda su corazón para Dios. Él no deja que su corazón se corrompa, ni que su corazón entre en duda producto de lo que está viviendo. Porque si tú analizas la vida de David, entonces el contexto de esa vida de un hombre que ha sido buscado por Dios, porque Dios ha mandado a su profeta, nada más y nada menos que a Samuel, un hombre que antes de que existiera rey en Israel fue juez, es decir, que era tomaba el lugar de que daba la instrucción, daba la guía al pueblo de cómo el pueblo debía hacer las cosas, porque en aquel momento, antes de que existiera rey, pues entonces estaba siendo guiado la nación de Israel por el mismo Dios, por el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, a través de hombres que eran llamados jueces, que eran los que le decían al pueblo la instrucción de Dios. Y Samuel fue juez, pero también Samuel era sacerdote de Dios Altísimo, porque fue consagrado a Dios desde niño, y también Samuel fue profeta. Es decir, en Samuel se cumple 3 ministerios, por decirlo así: profeta, sacerdote y juez. Estas 3 cosas se cumplían en Samuel. Es una figura de Jesucristo, es un prototipo humano antes de Cristo, un hombre consagrado para Dios toda su vida. Y este hombre, justo este hombre, Samuel, es enviado a la casa de Isaí a buscar a aquel que tenía un corazón para Dios. Y este que tenía un corazón para Dios era nada más y nada menos que David, el cual Dios manda a ungir para que sea el futuro rey de Israel. Pero una vez después de ungido, no se sentó inmediatamente en el trono. Tuvo que pasar por un proceso que no fue ni un día, ni un mes, ni un año. Fueron de varios años que él tuvo huyendo delante de Saúl, y Saúl quería quitar su vida. Él no le había hecho nada a Saúl. Sencillamente Saúl entró en envidia, entró en ira y tuvo este sentimiento malo en su corazón de querer matar a David, porque se enteró de que David iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces, y que él había sido desechado como rey. Pero David, en medio de estas circunstancias, él declara, el primer versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, y un pastor siempre se encarga de que su oveja tenga lo mejor. Y él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Aquí habla de reposo que solo Dios puede dar. Dice: confortará mi alma, aquel que te puede alentar, que te puede confortar,
que te puede consolar. Solo es el Dios de tu alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre, no por amor a mí, sino por amor de su nombre. Él nunca va a dejar de que sus promesas, de que su palabra sea pisoteada y de que no se cumplan. Sus promesas son sí y amén, se van a cumplir en tu vida. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice él, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El ángel de Jehová mismo te va a acompañar y te va a cuidar y te va a defender. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí viene la parte más hermosa de este salmo, una parte muy hermosa que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de los que se burlan, en presencia de los que se engrandecen, en presencia de los que te hacen sentir mal, en presencia quizás de los que hacen de que tú te deprimas y de que tú decaiga tu semblante. En presencia de eso dice que Jehová va a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí este es el final de este salmo. La mesa significa un lugar de comunión, donde Dios solamente sienta a los justos, sienta a aquellos que le aman y que Él le ama. Porque el amor no es, según la Biblia, no es de que yo siento algo lindo y por eso que siento algo lindo, eso es amor. O vamos abrazando todos en amor y todo el mundo en una gran amalgama de impiedad y de corrupción y de iniquidad y qué lindo. Y todos nos abrazamos, nos besamos y que la humanidad, y ese es el amor. Esa es una gran mentira, es una gran basura, una basura que apesta, corrupta, que se está levantando una idea hoy en día de que ese es el amor. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios enseña, es una decisión. Así como Cristo tomó su decisión cuando Satanás lo tentó y él estaba en un momento de debilidad y necesidad, él tomó la decisión de honrar al Padre. Eso es amor, es una decisión. Amor es tomar la decisión de que pase lo que pase, que suceda lo que suceda en tu vida, caminar conforme a lo que la palabra de Dios te enseña y abrazarte a las promesas de Dios vivo y verdadero y dejar que Él se manifieste en tu vida. De buscar de buscar momentos de intimidad con Dios, de buscar la intimidad con Dios, de buscarlo en lo íntimo y dejar que se revele en lo íntimo, porque en lo íntimo Él te dejará saber sabiduría, te dará sabiduría, ahí en lo íntimo. Por lo tanto, el amor no puede ser, esa palabra, una herramienta de manipulación. Detrás de cada palabra de manipulación, de amor, 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 y todo es una gran mentira, ahí lo único que se revela es un espíritu satánico de mentira y de impiedad, de personas que conforme a su egoísmo y conforme a su vanidad quieren con esta palabrita manipular, no solamente al resto, más que al resto de la humanidad, quieren manipular a aquellas personas que realmente se han convertido a Dios vivo y verdadero, que son cristianos, y quieren emplazarlos para entonces ahí emplazaditos manipularlos y ellos que los cristianos hagan conforme a la voluntad de ellos, lo que ellos quieren, lo que le da así, en pocas palabras, lo que le da la gana a ellos de hacer. Quieren que los cristianos hagan lo que le da la gana a ellos de hacer. Y ya, y punto. Ellos no se quieren arrepentir, ellos no quieren virarle espalda a los ídolos que tienen, no quieren romper relaciones con las tinieblas, porque detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, operan las tinieblas. Y mientras más alto sea la relación con los ídolos, mientras más comprometido esté, más alto es el nivel de ignorancia y más alto es el nivel de impiedad y de satanismo operando en la vida de esas personas. Real. Eso es lo que la Biblia nos muestra y así es. Pero aunque sea así, va a perecer. La Biblia nos narra de que en Egipto había muchos dioses, incluso Faraón era considerado un dios. Pero cuando él envía a su siervo Moisés a Egipto a liberar a su pueblo, pues Moisés tuvo que paso a paso enfrentarse a cada dios de Egipto, incluyendo Faraón, que fue el último dios al que se enfrentó. Pero todo el poder y toda la gloria
de ese imperio, que en aquel momento era el imperio de la humanidad, fue enfrentado por el Dios vivo y verdadero y fue derribado por el Dios vivo y verdadero. No hay poder en la tierra, no hay grandeza en la tierra, ni hay riqueza en la tierra que se pueda enfrentar y que pueda vencer al Dios vivo y verdadero. El final de este salmo te habla de que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí no se está refiriendo a la casa de Jehová como ese templo que se levantó, ese tabernáculo para ofrecer sacrificio, ofrecer ofrenda a Jehová. No, aquí se está refiriendo a la casa eterna de Jehová. Cuando nosotros un día estemos en su presencia, dice que moraré por largos días, moraré por toda la eternidad en esa casa. Él sabe que el camino que tiene aquí es un camino que aquí, esta vida, va a ser temporal, va a ser perecedera. Pero los que confían en Jehová, los que confían en el Dios vivo y verdadero, su vida no termina con esta vida, sino que esto simplemente es un soplo, un aliento de vida, y nuestra vida salta para la eternidad con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Ahora, en esta vida, cada persona tiene que aprender qué voz es la que escucha, porque Satanás, el diablo, viene justo allí en tu necesidad, viene en tus sueños, viene en tus deseos, viene en tus anhelos, y tú puedes tomar la decisión de inclinarte a recibir la recompensa de caminar inadecuadamente, de decidir incorrectamente por aquello que te conviene, por aquello que tú deseas, por aquello que tú anhelas. Aún así no estés haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, no estés uniendo tu voluntad a la voluntad del Padre, sino que tú tomas la decisión de obtener lo que tú quieres, y ahí estás corriendo un grave peligro, porque la Biblia narra que las personas que en un momento desecharon las cosas de Dios, ellos mismos fueron desechados, porque ellos optaron por lo que era temporal, por lo que era pasajero. Ellos optaron por corromperse para obtener aquellos que ellos deseaban. Por lo tanto, como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, la vendió. Tenía necesidad, tenía hambre, venía del campo y tenía hambre, y el hermano estaba en la casa, le preparó un plato de lentejas, hizo un pacto con él, él accedió al pacto creyendo que era una cosa que era temporal, que era pasajera y que él no iba a perder nada. Pero precisamente por no cuidar, por no valorizar su primogenitura, en ese mismo momento que él decidió comer ese plato de lentejas, cambiarla por el plato de lentejas, prometiéndolo que sí, que se la daba, pues ahí perdió su primogenitura. Una cosa que parece tan sencilla, no había un documento por en medio, no había un abogado, no había nadie por en medio, que una firma que dijera, se plasmó en un papel, se puso un cuño, hay testigos, no había nada, pero de testigo estaba nada más y nada menos que el Dios vivo y verdadero, mirándolo todo, porque siempre lo está mirando todo, y él sabe lo que cada hombre hace, cada hombre habla y cada hombre piensa. Por lo tanto, es muy importante que cuál es tu decisión en el momento de tu debilidad, en el momento de tu necesidad, en el momento de tu anhelo, de las cosas que tú anhelas, de las cosas que tú deseas. No siempre Dios va a responder a lo que tú deseas, a lo que tú anhelas. Yo, cuando fui joven, tuve muchos anhelos, muchos deseos. Incluso hubo un momento que intenté manipular a Dios. Yo no era cristiano, todavía no me había convertido, pero intenté manipular a Dios porque tenía conocimiento de Dios. Y Dios no ni me respondió. Y todo aquello, Él no permitió que se hiciera lo que yo quería hacer. Yo traté de manipular a Dios, pero Él no respondió a lo que yo quería. ¿Y qué pasó? Pasado el tiempo, yo me di cuenta que Dios tenía razón.
Y yo le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios que Él no permitiera que muchas cosas que yo deseaba en mi vida, que muchas cosas que yo anhelaba, que muchas cosas que yo quería, que era desde el punto de vista de mi carne, no se cumplieran en mi vida. Hoy le doy gracias a Dios por estar donde estoy. Hoy puedo ver hacia detrás y puedo ver todo lo que Él me guardó, todo lo que Él me cubrió, cómo Él fue fiel y cómo Él fue verdadero en cada momento en mi vida. Incluso cuando yo me inclinaba tratando de obtener lo que yo anhelaba, lo que yo quería. Hoy le doy gracias. Cada persona vive un proceso en su vida. Cada persona estamos delante de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de las cosas que queremos y tenemos dos caminos delante de nosotros. Uno es ceder a la tentación, ceder a la opulencia, a la riqueza, al poder. El otro es guardarnos para Dios, guardarnos en su palabra, guardarnos en sus mandamientos, guardarnos en su voluntad. Estamos delante de dos caminos, de dos decisiones. Si escoges el camino del mal y de la muerte, dice la palabra de Dios que morirás. Pero si escoges el camino del bien y de la vida, dice la palabra de Dios que vivirás. Es una decisión de cada persona. Nosotros desde aquí les exhortamos de que ustedes escojan por el camino del bien y de la vida, por el camino de Dios vivo y verdadero, y hagan su voluntad y sean guardados en Él eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.